Vamos entonces a hacer la aplicación de la ecuación de Clapeyron. Esta aplicación está basada en el siguiente efecto. Si ustedes tienen un cubo de hielo y a este cubo de hielo le ponen una barra de metal y esta barra de metal aplican ustedes una fuerza sobre ella, de modo que, pues, dada el área, van a tener una presión extra sobre el cubo de hierro, quiero decir extra por encima de la presión atmosférica. Entonces lo que van a hacer es, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el cubo de hielo, pueden inducir una transición de fase, de modo que justo donde está apoyada la barra de hierro, empiecen a convertir el hielo en agua. Entonces eventualmente, si lo mantienen suficiente tiempo, pueden atravesar el hielo con la barra de metal. Entonces esta aplicación, que de hecho viene en el Calen, si quieren revisarla, pero yo la simplifiqué un poco acá, consiste en lo siguiente. Si tenemos el cubo de hielo a menos 2 grados centígrados, ¿qué presión tengo que aplicar sobre la barra que sea? Ahí nos dan unas dimensiones, en realidad nos piden una fuerza, pero vamos a dejarlo en términos de una presión extra que tenemos que aplicar para que este efecto se dé, es decir, para que nos mantengamos en la curva de coexistencia. Y el secreto para resolverla consiste, como les comentaba en el video pasado, en recordar que lo que nos dice la ecuación de Clapeyron es que nos da la pendiente de la curva de coexistencia como función de parámetros que conocemos, en particular como función del calor de latencia, de la temperatura y de la diferencia de volumen molar. Entonces, si hacemos un close-up de esta área de acá, que es lo que tenemos por acá, entonces tenemos el punto triple, por acá estarían 0 grados centígrados y pues más acá arriba estarán los menos 2 grados centígrados. Entonces la pregunta podemos traducirla, como habíamos mencionado antes, si sabemos que estamos a una atmósfera, porque esto es pensar como si en su casa tuvieran un cubo de hielo, entonces por lo tanto estamos a 0 grados, ustedes saben que a 0 grados y a una atmósfera se da esta transición de fase. Ahora nos encontramos a menos 2 grados, entonces estamos por acá. Y la pregunta es ¿cuánto vale delta P? De modo que podemos aproximar la pendiente de la curva, o bueno, más bien, podemos aproximar este cambio de P en dt a la pendiente de la curva. Y la pendiente de la curva es menos el calor de latencia entre la temperatura, que es menos 2 grados en Kelvin, multiplicado por la diferencia de volúmenes molares. Entonces, pues lo que tenemos, todos estos parámetros los escribí acá. Entonces tenemos que la temperatura son 271.15 grados Kelvin, porque son menos 2 grados centígrados. Tenemos que el volumen molar del sólido son 22.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol. El volumen del líquido es menor que el del sólido y por eso el hielo flota parcialmente en agua. Es 18.0 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol. Entonces la diferencia de los volúmenes molares es pues, el volumen del sólido menos el volumen del líquido, y esto es 4.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol. La diferencia de temperatura es menos 2 grados Kelvin, porque lo que vamos a hacer es pues, pasar delta T de este lado, y entonces vamos a saber cuál es la diferencia de presión, es decir, cuál es la presión extra que tenemos que aplicar para que, dada la temperatura a la que está el hielo, podamos seguirlo derritiendo. Y estos están aquí todos los parámetros que necesitamos. El único que falta es el valor de
el calor latente, y este es está dado en las tablas, pero déjenme ver cuánto es. A ver, permítanme un momentito. Sí, el calor de latencia es de fusión de líquido a sólido, son 80 calorías por gramo. Ok, entonces vean que dado de esta manera, la monserga consiste en cambiar las unidades, entonces pasar esto al Sistema Internacional de Medidas, y acá lo tenemos dado por gramo y lo queremos por mol, entonces también tendríamos que hacer esa transformación. Yo creo que le voy a pedir a Iván que por favor les muestre cómo hacerlo, si no es que ya saben cómo hacerlo, pero es directo, ¿no? Es nada más un cambio de unidades. La física está en entender qué es lo que nos están pidiendo, y lo que nos están pidiendo es eso. Si ustedes conocen un punto y hay un punto cercano, porque si estuviéramos muy lejos del punto que conocemos, que no es el triple sino de acá, ¿no? El de 0 grados, si estuviéramos demasiado lejos de este punto, pues el error que incurrimos en aproximar la derivada a un cambio más grande de delta P en delta T, pues sería más grande. Entonces el requerimiento es que estos sean unos cuantos grados. Y entonces lo único que nos están pidiendo es eso, ¿no? Es entender que con la ecuación de Clausius, bueno, la ecuación de Clapeyron, sabemos cuál es la derivada, y entonces si sabemos la derivada y conocemos todos los datos del problema, entonces podemos encontrar cuál es esta delta P. Y de hecho, si meten ustedes todos estos números, y háganlo por favor, no lo voy a hacer aquí porque no tiene ningún sentido, entonces lo que van a encontrar es que esta diferencia de presión son del orden de 10 a las 7 pascales, que son 10 atmósferas. Esto puede parecer mucho, pero pues depende del tamaño de la barra, ¿no? Si la barra es muy delgadita, entonces la fuerza que ustedes tienen que aplicar para alcanzar esa presión es relativamente baja. O sea, es algo alcanzable, me parece que de unos cuantos kilogramos es suficiente para inducir esta transición. Muy bien. Otra cosa importante que quería recalcar, en efecto, como habíamos platicado, en el caso del agua, esta pendiente es negativa, y por lo tanto necesitamos tener acá un signo menos, ¿no? Que es lo que habíamos platicado de cuando delta T es negativo, que hay que incluir un signo menos acá. Resulta que de hecho esta característica del agua es anómala. La mayoría de los líquidos, la pendiente de la curva de coexistencia entre el sólido y el líquido es hacia acá, no es positiva. Y esto tiene consecuencias muy importantes. En particular, el hecho de que esta curva de coexistencia tenga esta pendiente negativa, lo que implica es que el hielo es menos denso que el agua. Esto lo que implica, de hecho, es que el volumen del sólido va a ser mayor que el del líquido. Y esto lo que tiene como consecuencia es que si ustedes tienen agua y la están enfriando, como en un lago,
Entonces, cada vez que se forma una capa de hielo, se forma arriba y mantiene el líquido abajo. De modo que conforme esto se sigue enfriando y siguen teniendo esta transición de fase, el hielo se va ensanchando. Pero si fuera al revés, si el hielo fuera más denso que el agua, entonces al momento de congelarse se iría al fondo. Y esto es de hecho lo que pasa con muchas otras sustancias. El hielo o la fase sólida se va al fondo. Y esto lo que haría es que muy rápidamente todo el estanque se haría sólido. Cuando ocurre de esta manera, cuando la capa se hace arriba, entonces esto lo que hace es que todo el sólido que está acá abajo, como está en contacto con el hielo, se mantiene a 0 grados centígrados, y esta capa de hielo sirve como aislante. Acá podrían estar a menos 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, esta propiedad del agua, que tiene que ver con la pendiente que tenemos de la curva de coexistencia, es fundamental para que pues la vida pueda continuar aquí abajo durante los inviernos en lugares que tienen estos climas.